Bueno, bienvenidos a nuestra clase virtual. Espero se encuentren muy bien, que estén muy cuidadosos en sus casas. Claramente vamos a hablar sobre biología y vamos a hacer una pequeña introducción a la química, ¿listo? La idea es que cuando terminen este video desarrollen la guía de genética de la pregunta 1 a la 20 y lean el texto de evolución que aparece ahí seguidito, ¿listo? Yo entiendo también que muchos de ustedes no tienen acceso a internet o de pronto disponibilidad de tiempo para ver el video de inmediato, entonces vamos a ampliar el tiempo de preguntas para otro día, ¿listo? Pues además de lo que ya estaba dispuesto. Entonces cuando ustedes vean todo el video junto con el anexo que viene, analicen la guía, pues les van a surgir preguntas que me van a hacer el día jueves, únicamente ese día. La idea es que me digan quiénes son para yo saber con quién estoy hablando y que me hagan la pregunta muy clara, ¿listo? Entonces, empecemos. Vamos a empezar hablando de la reproducción celular, que es un mecanismo que ocurre con frecuencia en los ciclos de vida. Entonces, este proceso de reproducción celular me garantiza la reposición de tejidos, la reproducción de algunos seres, el crecimiento. Entonces, digamos acá en esta imagen podemos observar cómo a partir de una célula que se reproduce múltiples veces se puede obtener la primera fase del crecimiento del feto dentro del vientre. Entonces acá ya tenemos el embrión, la mórula y el blastocito. Y ya se puede observar también procesos de cicatrización, que son reposición de tejidos, procesos de crecimiento como es el de las plantas, y de reproducción propiamente dentro de microorganismos o organismos más grandes. Aquí les puse el ejemplo del oso de agua, que es un microorganismo que por medio de procesos de reproducción y mutación ha logrado sobrevivir muchísimos años y soporta temperaturas muy altas y presiones muy altas. Listo. Entonces, estos procesos de reproducción se dan por diferentes métodos, por así decirlo. Entonces, uno de ellos es la fisión binaria, que es donde el material genético se replica exactamente igual. Entonces, para ser un poquito más claros en lo que estoy diciendo, yo tengo una célula inicial con un cromosoma o contenido genético, que vendría a ser esta figurita verde que tengo acá. Lo que pasa es que al principio se replica, y una vez se replique, esta membrana celular se divide. Y ya cuando exista la división, yo tengo de una célula madre dos células hijas idénticas. ¿Listo? Este proceso ocurre principalmente en microorganismos o en organismos unicelulares, como por ejemplo las bacterias, el código genético de los virus. Ocurre en cada una de las células de nuestro cuerpo. Entonces, bueno, otro de los procesos de reproducción celular son la mitosis y la meiosis. La mitosis en este caso es lo mismo, básicamente lo mismo que lo anterior. Aquí se los voy a explicar por fases. Entonces, tenemos una primera fase, que es la fase de iniciación, donde el contenido genético, que son estos hilos, se empiezan a copiar, es decir, se duplican. Y estas cositas amarillas que tenemos acá se llaman los centrosomas, que son como el polo magnético de la célula. Entonces, aquí en la profase estos polos se van abriendo hacia los extremos para que en la metafase ya estén completamente separados y este material genético que se estaba replicando al principio quede completamente organizado. De modo que en la anafase estos centrosomas empiecen a jalar demasiado y me dividan el material genético. Y una vez este material genético esté dividido, como se puede observar acá, ya empieza la telofase, que es cuando la membrana de la célula se empieza a cerrar para crear una célula independiente a la otra, con el contenido igual a la célula madre. ¿Listo? En la meiosis ocurre básicamente lo mismo, con las mismas fases, interfase, profase, metafase, pero en este caso no se replica todo el material genético, sino solamente la mitad. ¿En qué células ocurre esto? En los gametos, es decir, los óvulos y los ovarios. Los óvulos y los ovarios, los óvulos y los espermatozoides. ¿Con qué fin? Con que cuando yo trate de crear un organismo completo, entonces yo tengo mitad de contenido de la madre y mitad de contenido del padre. ¿Listo? Entonces, si ustedes se dan cuenta, dentro de estos procesos de reproducción siempre están estas cositas
que vienen a ser como una X, por así decirlo. Entonces esos componentes se llaman cromosomas. Los cromosomas son estructuras que se encuentran en el centro de la célula o en el núcleo de la célula, como se puede observar acá, que se están dando por lo general en pares. Entonces, ¿qué ocurre? Acá tengo un cromosoma, que es esta línea dada por la madre, y el otro cromosoma por el padre. Ellos se pegan y me dan el material genético de lo que vendría a ser la siguiente generación. Dentro de este cromosoma se encuentra muy plegado, muy plegado, esta cadena gigante que puede llegar a medir 2 metros de lectura dentro de una estructura tan pequeña como es el cromosoma. Entonces, esta estructura se llama el ADN. Digamos, en el caso de nosotros, los humanos o los Homo sapiens sapiens, tenemos una estructura de 23 pares de cromosomas, es decir, 23 de la madre y 23 del padre. De modo que tenemos en total 46 cromosomas. ¿Listo? Entonces, digamos que a modo de dato curioso, las mujeres tenemos 2 cromosomas, X, ¿listo? Y los hombres tienen igual 2 cromosomas, X y Y. Cuando ocurre esta meiosis, que se separa la mitad del contenido, entonces aquí tengo una principal XX, la mitad vendría a ser X para esta y X para esta, ¿listo? Entonces, digamos, acá ya tengo formados mis óvulos, por así decirlo. Y para el hombre yo tengo mi contenido inicial de XY, que cuando ocurre la meiosis tengo entonces aquí X, que es la mitad del contenido, y aquí Y. Entonces, estos vendrían a ser los espermatozoides. Si ustedes se dan cuenta, la mujer igual en ambas tiene XX, de modo que es el hombre quien interfiere en si es X o Y. Entonces, si llega un espermatozoide Y y me penetra un óvulo X, entonces esto va a quedar con contenido XY, por lo que el bebé va a ser un hombre, ¿sí? Si llega un espermatozoide con contenido dominante en X y me penetra un óvulo X, entonces me va a quedar mujer. Por lo que se puede deducir entonces que es el hombre quien determina el sexo del bebé. Estos cromosomas tienen una estructura definida. Entonces, como les venía mencionando, uno es del padre y el otro es de la madre. Pero entonces se unen estos dos por medio de un cinetocoro, que asimismo como se une es este mismo cinetocoro quien permite la división a la hora de hacer la réplica. Entonces, los cromosomas están estructurados de la siguiente forma. Empezamos por un telómero, que es el inicio y es el que impide que el ADN se empiece como a enredar, sino que quede plegado bien dentro del cromosoma. Se tiene primero un brazo corto, después se tiene el centrómero que les vería comentando, que está compuesto por estos pequeñitos cositos que se llaman los cinetocoros, y abajo están los brazos largos, que igual tienen material genético muy plegado dentro de este hasta llegar al final del cromosoma, que es el satélite o el cierre de cada uno de los cromosomas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo les venía comentando que dentro de estos cromosomas se encuentra plegado el material genético. La genética es una rama de la biología que permite observar cómo se van viendo algunas características a medida que van pasando las generaciones, es decir, cómo de padres a hijos se transmite algún tipo de información, y no solamente en humanos, sino en todas las especies, ¿sí? Digamos, en el caso de un fruto que tiene una semilla que después va a transmitir material genético y va a crear una nueva especie. Bueno, entonces, este material genético está codificado por esta línea que vendría a ser el ADN, ya lo vamos a ver con más detenimiento, pero entonces está codificado. Esto vendría a ser mi gen o mi genotipo. Esto, traducido, por así decirlo, me va a dar características físicas. Entonces, digamos, dentro de mi ADN yo puedo decir que mi color de piel es de cierta contextura, que puedo tener un dedo más largo que el otro, múltiples, que puedo incluso tener alguna enfermedad, ¿sí? Esto se va a ver expresado en fenotipo, pero mi código está en genotipo, ¿listo?
¿Qué es lo que ocurre también con la genética? La genética no solamente analiza la transición de estos genes, sino que además se puede modificar. Entonces, el hombre ha llegado al punto en que puede actuar contra la naturaleza e incluso cambiarla. Entonces, digamos, acá en este caso les puse el ejemplo de los conejos fluorescentes que fueron modificados genéticamente para que brillaran en la oscuridad de este color medio verdecito. Asimismo ocurre, digamos, con los transgénicos, que son las frutas grandes que nosotros comemos. Entonces, transgénicos viene de que se transforma el gen. ¿Listo? Entonces, esta cadena que está dentro de los cromosomas es el ADN o ácido desoxirribonucleico. ¿Cómo es la estructura de esto? Esto es como una lectura de lo que nosotros somos realmente. Entonces, esta membranita o esta barrera que se puede observar acá gris es una hélice de azúcar y fosfato. Ya lo veremos mejor en química, pero entonces el azúcar y el fosfato se unen mediante enlaces químicos muy fuertes para que pueda soportarme todo este contenido que va por dentro. Entonces, ya cuando tenga la membrana externa, voy a empezar a tener algún contenido interno que viene a ser estas bases nitrogenadas que hay dentro de la hélice. Entonces, estas bases nitrogenadas se llaman nitrogenadas precisamente porque todas tienen nitrógeno, ¿sí? N acá también. Entonces, estas bases se unen por pares, por así decirlo. Entonces, esta citosina siempre se va a unir con la guanina, es decir, que azul siempre va a ser con verde. Verde, azul, verde, azul, verde, azul, azul, verde, ¿listo? ¿Sí ven? Y aquí, por ejemplo, la adenina se une siempre con la timina. Entonces, tenemos aquí amarillo y rojo. Amarillo, rojo, amarillo, rojo, amarillo, rojo. La distribución de estas parejas dentro de la cadena de ADN es lo que me denomina el gen. Entonces, si por ejemplo yo cambiara esta barrita de acá, que viene a ser la unión de guanina y citosina, y la pusiera un poquito más arriba, ya puede que cambie, digamos, el color de mi piel. O digamos, si soy crespa o soy lisa. Esto vendría a ser dentro del ADN. Ahora, el ARN, que también es una cadena importante, viene precisamente del ADN. Entonces tenemos la cadena inicial completa, ocurre una transcripción a ARN, es decir, la mitad de la cadena inicial, o digamos con la cantidad de contenido genético. Estos ARN se traducen por lo general en proteínas. Las proteínas no vienen solamente de la carne, por así decirlo, sino que las proteínas son biomoléculas que tenemos en todo el cuerpo y que están inmersas en múltiples factores biológicos. Tengan muy en cuenta esto, porque las proteínas se pueden convertir después en enzimas. Entonces, ¿qué es lo que sucede, digamos, en el caso del ARN, que es el ácido ribonucleico? Entonces, ocurre lo mismo, tenemos la misma membrana externa de azúcar y fosfolípidos que tiene unos nucleótidos, que son estas, o las bases nitrogenadas, pero entonces acá en este caso igual seguimos teniendo citosina y guanina que se unen como par, pero acá en esta parte ya no es adenina y timina, sino que es adenina y uracilo. Esto es lo que cambia y uno de los factores más importantes y diferenciales entre el ADN y el ARN. ¿Listo? Ahora, si ustedes pueden observar en estas diapositivas de reproducción celular, siempre hay en la interfase una duplicación del material genético. ¿Cómo ocurre esto? ¿Cómo hago que un material genético se duplique o se transcriba? Entonces a esto se le llama precisamente transcripción del ADN. Es muy importante que este proceso se realice bien dentro de la célula y es un proceso que está realizándose continuamente. Yo creo que en este momento miles de células en nuestro cuerpo están haciendo este proceso. Cuando hay una mala transcripción del ADN, ocurren
ciertos problemas, digamos. Acá obtenemos el síndrome de Down, que es cuando en la transcripción ya no son dos cromosomas o un par de cromosomas, sino que se pegan tres. Entonces van a quedar tres cromosomas en el cromosoma 21, ya como les venía mencionando, los humanos tenemos 23 pares. Entonces en el cromosoma 21 ocurre una trisomía y por eso se da el síndrome de Down. En este caso, que es el síndrome de Edwards, tenemos una trisomía en el cromosoma 18. Entonces, por ejemplo, lo que le pasa a estos bebés es que tienen el cráneo muy pequeño y algunos de sus órganos están desacordes con el tamaño de su cuerpo. Entonces pueden tener el corazón más grande o más pequeño, los pulmones más grandes o más pequeños. En este caso, muchos de los bebés no superan el año de vida precisamente por esta condición. Y acá tenemos el caso de la hemofilia, que es que las personas pueden heredar un tipo de sangre muy ligera. Entonces, en caso de que tengan un accidente, puede ocurrir un desangramiento instantáneo precisamente porque la sangre es muy líquida y no coagula. Esto en lo que respecta a transcripción propia del ADN y problemas del desarrollo de la misma, pero también se pueden generar mutaciones. Entonces, por ejemplo, acá en este caso tenemos hombres con excesivo vello facial, el albinismo, por ejemplo, o la heterocromía, que es que los gatos, por ejemplo, que es más común en gatos o en perros ver este tipo de efecto, que tengan un ojo de diferente color al otro. ¿Listo? Entonces, ¿cómo ocurre esta transcripción del ADN? Es decir, ¿cómo se duplica esta cadena que les venía mencionando? En primer lugar, la cadena se despliega. Entonces, como ustedes podían observar, siempre estaba enrollada. Lo primero que hace es quedar completamente recta con ayuda de una enzima. Después llega otra enzima, que es la helicasa. Digamos que desde acá es donde empieza el propio proceso de reproducción o copia del ADN. Entonces, la helicasa es una proteína, es decir, que es en parte contenido de ARN. Entonces, estas helicasas o las que terminan en asa siempre son enzimas. Las enzimas son proteínas que ayudan a que se aumente la velocidad en algún proceso biológico. Entonces, hay muchas proteínas inmersas en nuestro cuerpo, por ejemplo, la alfa amilasa, digamos en las bacterias, la alfa amilasa, que es una bacteria, una enzima muy común, que se usa precisamente para que ellas biodegraden algún componente. Dentro de nuestro cuerpo también tenemos proteínas. Dentro de nuestro cuerpo entonces tenemos, por ejemplo, la lactasa, que es una proteína que nos ayuda a que podamos digerir la lactosa. Entonces, digamos, hay algunas personas que no tienen esta proteína o enzima, por eso son intolerables a la lactosa. Entonces, volviendo a la transcripción del ADN, tenemos, por ejemplo, acá la helicasa. Entonces, lo que hace esta primera enzima es dividirme la cadena genética en dos y romperme los puentes de hidrógeno. Era algo que no les había mencionado. Estas bases nitrogenadas se unen por medio de puentes de hidrógeno una a la otra. Los puentes de hidrógeno son algunos de los enlaces químicos más importantes en la biología porque son enlaces fuertes pero tampoco irrompibles, entonces cosa que permita que la cadena sea fuerte pero que igual se pueda romper para que se puedan dar este tipo de procesos biológicos. Entonces llega la helicasa, me corta la cadena por la mitad, ¿listo? Una vez la helicasa haya pasado y esté cortada la cadena, entonces aquí tengo la mitad de mi azúcar y fosfato, que es esta membrana, y una de las bases nitrogenadas. Llega entonces la segunda enzima, que se llama la primasa. La primasa lo que hace es empezarme a poner los pares de alguna pequeña sección de este código genético. Entonces ya sabemos que guanina con citosina y timina con adenina. Entonces, cuando esta primasa haya terminado su efecto, llega la siguiente enzima, que se llama la ADN polimerasa. Esta enzima lo que hace es entender qué fue lo que hizo la enzima anterior acá en este proceso, lo entiende, lo digiere y lo replica. Entonces empieza a ponerme los pares. Me sigue poniendo los pares de estas bases nitrogenadas. Y cuando ya la ADN polimerasa haya acabado de transcribir todo el código genético del cromosoma, llega la ligasa, que lo que hace es pegarme estos
estas bases nitrogenadas para que el enlace sea mucho más fuerte. Además, las ligasas tienen un papel fundamental en esta transcripción porque son como las que llegan y revisan si lo que se hizo está bien. En caso de que haya un error, lo corrige. O sea, es muy interesante cómo funciona el cuerpo. Porque ustedes ya saben que un error, digamos en una pareja de estas, puede representar una mutación o puede representar un problema genético hereditario terrible. Por último, llega la topoisomerasa, que es una enzima que me ayuda a que se pierda la tensión en la cadena y vuelva a plegarse para que otra vez todo el código genético quepa dentro del cromosoma. Como les venía mencionando, es muy importante esta transcripción precisamente porque me está desarrollando otro organismo nuevo. Entonces, digamos, en el caso del padre y de la madre, yo tengo estos códigos genéticos copiados y enlazados entre sí. Entonces, puede que el padre tenga ciertas características, por ejemplo, puede ser de tez blanca y la madre puede tener el color de piel un poco más oscuro. Entonces ahí voy a tener un gen dominante y un gen recesivo, para que el hijo me salga probablemente con tez más oscura, porque digamos los ojos oscuros, la piel oscura, el cabello rizado son genes que por lo general son dominantes. Entonces, ¿cómo saber nosotros este proceso? Entonces, Gregor Mendel fue un señor que más o menos hacia 1894, si no estoy mal, empezó a observar cómo se dan estos procesos de heredación. Entonces tiene unos padres y unas madres. Lo que él hizo fue hacer este análisis con arvejas. Entonces les sugiero este video, que lo vean por favor. Es un video muy completo que me habla sobre leyes que establece precisamente el padre de la genética, sobre estas características que se transmiten de una generación a otra. Son 3 leyes principales. Entonces, pues con este tema acabamos, con este video, cuando lo vayan y lo vean, que es muy fácil además de entenderlo. Vamos a pasar al tema de química, ¿listo? Entonces, este tema va a ser muy cortico, porque es importante entender la tabla periódica. La tabla periódica es precisamente una tabla que me organiza todos los elementos que hay en el mundo o que se conocen hasta ahora, debido a sus características. Entonces, entender la tabla periódica es muy importante, y entender los enlaces que se pueden generar entre estos elementos también es muy importante, porque estos elementos en conjunto con otro me forman compuestos, y los compuestos son los que me naturalizan o me organizan la misma vida y la misma estructura de las cosas, desde una mesa hasta el cuadro que yo tengo acá atrás, hasta el material de del micrófono con el que yo les estoy hablando. ¿Listo? Entonces, la tabla periódica está organizada de la siguiente forma. Tenemos de manera o de columna vertical lo que se conoce como grupos o familias. Estos grupos son elementos que tienen la misma valencia atómica. Después lo veremos con más detenimiento. Y bueno, por favor, busquen qué significa valencia atómica. Y en lo que respecta a los periodos, vienen a ser la organización de las columnas o de las filas, por así decirlo, horizontales, donde están distribuidos por electrones y capas electrónicas. Entonces aquí es donde se puede observar la variabilidad en la energía de algunos elementos. Es muy importante que se entienda esto, debido a que ya se puede dar como una organización más exacta. Entonces, en toda esta parte de acá se pueden observar los metales. Acá los metaloides, que es el verde, entonces son elementos que tienen propiedad metal y no metal, y los amarillos no metales. ¿Listo? A la hora de nosotros poder analizar las reacciones químicas, es muy importante que conozcamos cuál es un metal o cuál es un no metal, porque debido a esto tenemos formación de sales o formación de otro metal, por ejemplo. Y bueno, entonces esta mezcla entre los diferentes elementos me va a dar diferentes compuestos. Entonces de allí es donde me nace la química orgánica y la inorgánica. Entonces, la química orgánica
me analiza las uniones entre elementos que son carbono-carbono o carbono-hidrógeno. Entonces, digamos, acá, en este caso tenemos acá carbono-carbono o carbono-hidrógeno, es decir, una aleación entre no metal y no metal. Eso es básicamente la química orgánica. ¿Dónde la podemos observar? En todo lado. La química orgánica está en todo, porque es lo que compone nuestro organismo principalmente. Entonces, digamos, acá tenemos la cadena del almidón, que es una biomolécula de la cual nos alimentamos. Entonces acá, si ustedes pueden observar, son enlaces carbono-hidrógeno, es decir, CH, CH, CH continuamente. Aquí llega una enzima, por ejemplo, este es el proceso de producción de la glucosa, que es el azúcar que nosotros tenemos. Entonces llega el almidón, que por lo general se obtiene, por ejemplo, de la yuca. ¿Se han escuchado sobre el almidón de yuca o el almidón de papa? Entonces aquí se obtiene esta estructura, después llega la enzima alfa amilasa, me rompe este puente que tengo acá de entre estos, este grupo carboxilo, que después lo vamos a ver con más detenimiento, y me forma la glucosa. Y la glucosa es lo que mi cuerpo entiende como azúcar, y como azúcar se traduce en grasa, ¿listo? Es decir, en lípido. Entonces, bueno, esto vendría a ser dentro de nuestro proceso. Ahora, digamos que viéndolo más hacia afuera, tenemos el alcohol que nosotros consumimos cuando tomamos, el alcohol que nos aplicamos para, digamos que erradicar el coronavirus, se da precisamente en enlaces carbono-hidrógeno. Carbono-hidrógeno, carbono-hidrógeno, esto es decir, un compuesto orgánico. Las bases nitrogenadas del ADN también son compuestos orgánicos. Digamos acá es carbono-hidrógeno, carbono-hidrógeno. Estos son, bueno, acá por ejemplo podemos observar los hidrocarburos. Hidrocarburos viene de hidro, de hidrógeno, y carburo pues de carbón. Entonces son compuestos completamente orgánicos, ¿listo? La química orgánica lo que hace es analizar precisamente estos procesos que ocurren dentro de estos elementos y cómo influyen en la vida, ¿listo? Ahora la química inorgánica me estudia ya otro tipo de compuestos, no solamente enlaces de nitrógeno, de hidrógeno, carbono, 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 sino que me analiza cualquier aleación o cualquier combinación entre múltiples elementos. Entonces, digamos, tenemos acá el cloruro de sodio, entonces acá, ¿qué vendría a ser la sal? Eso es un compuesto inorgánico y lo usamos diariamente. El amoníaco también, o el bicarbonato, son compuestos inorgánicos. El anhídrico carbónico, es decir, el dióxido de carbono, que es lo que está constantemente en la atmósfera, lo que emiten las vacas. Y dentro de mis glóbulos rojos también tengo ciertos compuestos o contaminantes inorgánicos, no contaminantes, compuestos inorgánicos. Y eso vendría a ser todo. Muchas gracias.